Hola a todos amigos, espero que estéis muy bien. En esta ocasión voy a compartir con todos vosotros un escrito que me ha hecho llegar la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, donde me estoy formando como psicoterapeuta. Bueno, me han pasado un escrito que se titula Los niveles de conciencia y deseo compartirlo con todos vosotros. Niveles de conciencia. El resumen siguiente pretende reunir los puntos fundamentales sobre las diferentes capas o etapas de la consciencia. Para ello, se han resumido y transcrito las ideas claves de los últimos capítulos del libro La historia secreta de la conciencia, de Gary Lachman. Vivimos un tiempo en el que la posibilidad de que acontezca un cambio evolutivo que ofrezca salidas a la situación actual es uno de los aspectos socioculturales que más interés despiertan. Somos conscientes de que nuestra civilización disfruta de un formidable desarrollo tecnológico y, sin embargo, a poco que rascamos, aparece el anhelo de un desarrollo más profundo. Un desarrollo que, además de aportar sentido y significado a nuestra vida, sea capaz de encuadrar este momento de transformación en un marco mayor. Nuestra sociedad, asimismo, evoluciona velozmente, comenzando a saborear los frutos de una conciencia en continuo proceso de expansión. De hecho, cada día desconciertan menos palabras tales como aperspectívico, origen, hacer, verdad, integridad, sin tiempo, diafanidad, libre del ego, latencia y otros muchos que en un contexto determinado tratan de nombrar las nuevas avenidas de la experiencia vital. Origen y presente. Nuestra cultura puede ser caracterizada como una especie de POPs, todo, un síntoma de que la estructura de conciencia que ha dominado en los últimos siglos se acerca a su fin, así como relacionarnos el alfa con el omega de la misma manera, y para comprender la evolución con sus estructuras de conciencia se hace presente lo que Gebser llama origen. El origen, según él mismo explica, puede ser considerado como la realidad siempre presente, realidad divina y espiritual por naturaleza. A partir de la misma se despliegan en el espacio-tiempo las distintas estructuras de la conciencia, esa temporal y aespacial, pues existe fuera del tiempo y del espacio, en la medida de que algo no espacial pueda estar fuera. Es la integridad del principio, el antes de todo tiempo. Es el origen, es pura presencia, un resplandor espiritual primordial. Es el pleroma que existe fuera del mundo creado y, de hecho, es la fuente y el sostén de este mundo. Este origen recuerda el orden implicado del físico David Bohm, que es asimismo una unidad atemporal a partir de la cual se despliega nuestro presente universo de espacio-tiempo. Bohm dice que el orden implicado manifiesta mundos explicados como el nuestro, igual que esos juguetes japoneses de papel, que si se echan al agua se despliegan en distintas formas. Gebser afirma que de igual forma las estructuras de la conciencia se despliegan a partir del origen y que éste las contiene en estado de latencia. Para Karl Kraus, el origen es la meta, por lo que el hecho de que algo resulte original significa que habrá extraído la energía creativa de la fuente primordial. En realidad, el origen, para Gebser, no tiene nada que ver con las ansias adolescentes de resultar originales. Según el orden aportado por Gebser en su libro Origen y Presente, sobre las distintas estructuras de la conciencia, el próximo estado de la evolución humana es referido como llamado estructura integral. Se trata de un estado en el que las 4 estructuras de conciencia que nos han precedido, arcaica, mágica, mítica y la actual mental racional, se hacen transparentes al tiempo que permiten la percepción del resplandor primordial del origen brillar a su través.
Veamos a continuación las 4 estructuras y la anunciada quinta emergente en la humanidad. Estructura arcaica. Gebser llama arcaica a la primera estructura que surge del origen. Es cero-dimensional y prácticamente idéntica a su fuente. Se caracteriza por la no separación de la conciencia con el mundo. En términos de Owen y Barfield, es un periodo de participación completa y absoluta. Una participación previa a la extinción inicial que daría lugar al lenguaje. Se trata de un estado afín al paraíso bíblico en el que el alma todavía está en letargo, es decir, en absoluta indiferenciación entre el hombre y el universo. Es la conciencia urobórica de Erich Neumann, una unidad sin fisuras entre el ser humano y el mundo, algo que evoca la penumbra fundamental o a una tenue luz tan nebulosa como carente de sombra. Se trata de una época en la que se duerme sin soñar, una característica de la parte más antigua del cerebro reptiliano. Wilher apunta que en dicha época arcaica el azul y el verde aún no estaban diferenciados. Se trata de una indiferenciación que señala la identidad total de la tierra y del cielo. En realidad, aquellos homínidos arcaicos vivían en manadas, no en tribus, y actuaban movidos por la urgencia del hambre, la sed y el impulso sexual. No tenían emociones ni idea alguna de la espiritualidad. El vínculo con sus semejantes no era empático, sino involuntario y telepático. Lo más probable es que el sentido del olfato fuese su principal fuente de interacción con el mundo. Vivían en un presente perpetuo, pautado por los actos de comer, excretar y copular. Respecto al cuándo de sus comienzos, Ken Wilber señala que la estructura arcaica comenzó entre 3 y 6 millones de años y duró hasta hace unos 200.000. Un periodo que incluyó a nuestros ancestros, Presapiens, Australopithecus, Africanus, Homo habilis y el primer Homo erectus. Según Freuchstein, se trata del nosotros de la manada. Segundo, estructura mágica. En el periodo mágico, nuestros ancestros vivían en la conciencia del grupo. La comunicación se producía de forma inmediata y no mediante pensamientos, sino mediante sentimientos e impulsos. Es un periodo en el que se actuaba en función de sensaciones corporales y humores cambiantes, más que por exigencias de un todavía inexistente ego. Gelfer señala que con la aparición de cada estructura dominante, las anteriores tan solo se repliegan a un estado de latencia, pero se perciben sus influencias. En realidad, la estructura mágica se advierte hoy en día en nuestras formas de sueños nucleares y anticipatorios. La estructura mágica, en su entrelazamiento vegetativo, explica en nuestro actual nivel mental racional las llamadas sincronicidades. Según Meijing, magia es hacer sin saber. Y para Clonley, la magia despierta al genio creativo, que para él significa el yo inconsciente. En realidad, hasta la magia más rudimentaria es esquiva con la consciencia, de modo que cuando uno es capaz de practicarla, lo hace sin una comprensión consciente, como cuando se da un buen golpe en el billar. La magia aspira a la ausencia del yo, y en la actualidad la liberación egoica que ésta conlleva se confunde a menudo con un estado superior. Ken Wilber se ha referido a ello como la falacia pre-trans, prepersonal o transpersonal, que se da tanto entre los jóvenes y el consumo de drogas psicodélicas. En este sentido, conviene traer a colación que en el momento actual de transformación, al igual que todo salto evolutivo, se corre el peligro de sucumbir a la holgura y el alivio regresivo de una estructura anterior, ya que todo salto implica la posibilidad de una regresión y caída. Tengamos en cuenta los efectos mágicos de la propaganda de masas nazi y los peligros de la consciencia visceral, así como en los estados de trance y mediunidad que gran parte de la sociedad confunde con misticismo.
3. La estructura mítica. Se caracteriza por la polaridad. Es la estructura mítica. Se da la primera separación real entre la consciencia y el mundo, cielo, tierra, masculino, femenino, Dios, diosa, yin, yang. En este nivel empieza a surgir el alma, algo que Gebser ve representado en el mito de Narciso, el hermoso joven que se enamora de su reflejo en un estanque. En este nivel se desarrolla el alma sintiente. Se trata de un estadio en el que todavía no ha aparecido el pensamiento, tal y como lo entendemos, ya que la estructura mítica percibe el mundo no como un objeto de pensamiento, sino como un sujeto de sentimientos. Curiosamente, en los antiguos egipcios no se le planteaba ninguna contradicción, porque la contradicción pertenece al pensamiento, no a los sentimientos. Para la conciencia mítica, la imagen no representa la cosa, es la cosa. La idea del reflejo, simbolizada por Narciso, sugiere que es la estructura mítica, la mente o alma, empezó a verse a sí misma y el lenguaje adquirió por primera vez preeminencia. En las estructuras arcaica y mágica reina el silencio, ya que antes de emerger el lenguaje, la conciencia permanece autista. En la estructura mítica, el lenguaje es un poder sagrado que crea tanto un yo como un mundo exterior. El lenguaje es entonces un medio para gestionar las polaridades. Es una época que se caracteriza por una especie de poesía que Gebser denomina pensamiento oceánico, en la que circulan imágenes y metáforas. Gebser se refiere a la conciencia mítica como una contemplación callada y vuelta al interior que hace el alma visible, un estado en el que se funciona ante todo con imágenes. Cuarto, la estructura mente racional. Con cada sucesiva estructura que muta del origen, se produce una mayor separación respecto de la fuente origen, una progresión que se aleja de aquel que siempre presente atemporal. En realidad, la aparición de esta estructura mental racional, aunque pudiese significar un regalo evolutivo, fue posiblemente tan demoledora como una catástrofe natural. Para los primeros seres, quizá fue una experiencia perturbadora, pues el vínculo que unía el espacio interior y el exterior quedó extremadamente debilitado. Podemos comparar esta situación a la de un niño que por vez primera se da cuenta de que es un ser separado, un yo independiente que ya no está enteramente bajo la protección de sus padres, es decir, libertad y a la vez un profundo temor. Para Gebser, la mencionada fase temprana se sitúa en 1225 años antes de Cristo, el primer anuncio del pensamiento dirigido y discursivo. Y teniendo en cuenta que el pensamiento mítico consistía en poetizar imágenes, por el contrario, el pensamiento dirigido discursivo es diferente, ya que extrae su energía del reciente ego individual. Los lazos con el grupo comienzan a aflojarse y el yo individualizado comienza a emerger. Para Steiner, Cristo es aquí la figura arquetípica de un tiempo en el que el individuo afronta la vida más o menos por sí solo, un ser que no se siente especialmente unido al pasado y ni siquiera en deuda con él, sino que examina las posibilidades que ofrece el futuro. Ahora, el tiempo circular inherente a la estructura mítica se rompe y comienza el tiempo lineal. De pronto nos convertimos en egos conscientes, capaces de actuar, y pareciera que con este salto del Homo sapiens sapiens de hace 2500 años, la humanidad ha progresado más que en todos los milenios anteriores. En realidad, con cada mutación precedente, la consciencia se había apartado un poco más de su precedente espiritual. En el nivel mental racional, la luminosidad del origen es eclipsada casi completamente por los objetos del mundo físico, objetos cada vez mejor recortados y más opacos. Pareciera que la libertad intelectual solo podía alcanzarse con el sacrificio de la intimidad espiritual. Así se hizo posible la ciencia, y de forma paulatina la conciencia perdía toda percepción
de los mundos espirituales y, por ende, toda capacidad de percibir significado. Pasado el tiempo, termina por nacer un cientifismo que pretende explicar cualquier experiencia humana en función de su papel, es decir, sin un significado mayor. Según Gebser, tal monopolio es una hipertrofia de un aspecto de la estructura, en detrimento de los demás. En este panorama excluyente puede verse al filósofo que niega la existencia de la consciencia, porque no la ha visto nunca. Se trata de ese razonamiento impasible y lúcido de los científicos impersonales que contemplan el mundo sin ningún sentimiento hacia el alma viviente de la naturaleza. Durante este periodo mental racional se descubre la perspectiva, algo que sucede en 1336 con la ascensión de Petrarca al monte Ventoux, un momento glorioso en el que se produce el descubrimiento del paisaje. Petrarca asciende a la cima tras largo camino, tan solo para contemplar, sin ninguna finalidad funcional. Nace la conciencia del paisaje y con él la perspectiva. De pronto el mundo era aquello que veíamos y en consecuencia los elementos mundanos comenzaron a exigir atención por sí mismos, relegando la precedente monoconcepción de lo espiritual que comenzó a retroceder. Este paso de lo perspectivo a lo perspectívico y la consiguiente sequedad de sentido trascendente también abrió la puerta al realismo y al existencialismo que acabarían vaciando el mundo de todo significado trascendente. La transformación principal, según Gebser, se produce con la mencionada aparición de la perspectiva. La consciencia pudo cortar partes de todo hasta entonces naturaleza. Ahora podía centrarse en trozos particulares del mundo y contemplarlos como realidades separadas. Es el triunfo de la consciencia cerebral que divide, analiza y desmenuza la experiencia. Una ciencia que quiere explicar la conciencia y a su vez un arte que busca aniquilar el propio significado. Hermann Bosch llamó a este paso la desintegración de los valores. En esta dirección de la mirada, Gebser ve acercarse una nueva era, avisando de que toda mutación de la consciencia es una manifestación repentina y aguda de posibilidades latentes desde el origen. Cree asimismo que la emergente consciencia aperspectívica de la estructura integral, cuya aparición reconoció durante su iluminadora inspiración de 1932 en España, puede salvarnos de la completa destrucción. Quinto, la estructura integral. La estructura mental racional se enfrenta a otra mutación mediante su propia deconstrucción. No hay garantía de que esto suceda sin un colapso. La cuestión ante tal posibilidad es si participamos o no en la nueva mutación de forma consciente y por tanto armoniosa. La nueva estructura integral es, en realidad, un estado que se caracteriza por la presencia consciente de las cuatro estructuras precedentes: arcaica, mágica, mítica y mental racional. Se trata de una recapitulación de las formas de consciencia más antiguas. Para Gebser significa el regreso al origen, tras nuestro prolongado alejamiento de él. Y esta nueva percepción tiene varias características. Concretización de lo espiritual. En este nivel, la dimensión espiritual se hace presente y perceptible. Puede decirse que ya no es algo meramente intuido, conceptualizado o sentido. En realidad, en este estado emerge una estructura racional que hace presentes la presencia originaria y la luz increada primordial. Lo espiritual es visto como una radiación interior que hasta entonces había sostenido invisiblemente todos los objetos, lo que Gebser denomina diafanidad, un término que para Feuchterheim significa aquello que brilla a través, es decir, el origen espiritual siempre presente. Gebser concibe la concreción de lo espiritual con la idea de una segunda venida de Cristo,
una venida que Steiner refiere como la reaparición de Cristo en lo etérico, lo que según él no significa que Cristo fuera a regresar en otro cuerpo humano, sino que en años venideros la presencia espiritual de Cristo se haría cada vez más perceptible para más personas. Ambos sostienen que la humanidad vivirá un cristianismo más intensificado una vez que hayan pasado por su actual periodo de 3 días de descenso a los infiernos. Afirman asimismo que con nuestra resurrección como humanidad, las condiciones en nuestro planeta variarán considerablemente. La libertad del ego. La mencionada diafanidad se produce gracias a que se está libre del ego, lo que no significa pérdida del ego o retorno de éste para mezclarse en la conciencia, un aspecto que se tiende a ofrecer por parte de algunos maestros espirituales. Y tampoco hay por qué verlo como una renuncia o negación ascética del yo. La percepción aperspectívica. De los anteriores estados, sin perspectiva alguna, hemos visto que en el nivel mental racional aparece la perspectiva. Pues bien, la consciencia evoluciona al aperspectivismo, es decir, que el perspectivismo pasamos al perspectivismo. Y desde este evolucionamos al aperspectivismo integral, algo así como punto, línea y plano, un avance que sucede igualmente en el plano del ego. En este ámbito también se pasa a la fase sin ego o preegoica, típica de la estructura arcaica, mágica o mítica, y al egoico de la estructura mental racional. Y por último, a la trascendencia del ego o transegoico de la estructura integral. La idea no es perder nuestro sentido del yo en la estructura integral por quedar absorbida en el todo, sino reconocer al mismo tiempo el todo y a nosotros mismos como parte de él. Sucede que con este paso, las precedentes capas de consciencia que oscurecían la luz increada se vuelven transparentes y son vistas como partes integrales del continuo hacerse presente del origen. En las estructuras precedentes del imperspectivismo, la percepción sucede como si se estuviera en la posición de alguien que mirase un cuadro con los ojos a tan solo unos centímetros del lienzo. Desde esta posición hay oportunidad para analizar pinceladas y texturas de una zona muy pequeña. En esta distancia la totalidad del cuadro nos alude. Sin embargo, retrocediendo y reconociendo cómo las manchas de pintura forman el cuadro total. Es cuando aparece el perspectivismo y descubrimos un significado. Admitamos que para emitir un juicio sobre la vida y no una queja, tendríamos que ver la realidad total de la misma. Esta vista de pájaro, como la llama Colin Wilson, es la característica principal de la consciencia perspectívica emergente, algo que tiene que ver con la consciencia cósmica desarrollada por Burke. Hacer verdad. Hemos visto cómo mientras que la estructura mental racional conceptualiza el mundo, la estructura mítica lo poetiza y a su vez la estructura mágica lo vitaliza. Pues bien, la estructura integral lo que hace es percibirlo en verdad, algo que torna al mundo como afirmación pura. El hacerse verdad significa lo que Yeltsin llama a sí mismo, es decir, nuestra interioridad una vez que hemos trascendido el ego. En realidad, si la consciencia perspectívica es una función del ego, entonces la consciencia aperspectívica y la trascendencia del ego guardan una clara relación con el hecho de hacer verdad. Ampliación del lenguaje. En este campo, nuestros diccionarios van por detrás de nuestras necesidades. La nueva consciencia resuena con las descripciones del Satori, percepción sin palabras del ser verdadero en toda su perfección, o bien en expresión una inefable inocencia del devenir que compartimos con los niños. Estamos ante una frescura de percepción. En el glosario de Feuchter abundan las palabras con el prefijo a categorialidad, a casualidad, a mencionalidad, a espacialidad.
Para entender mejor este prefijo, veamos como de una misma forma de que asexual no significa ni sexual ni no sexual, sino una condición a la que no es aplicable el concepto de sexualidad. Las palabras como inicial indican un tipo de consciencia que ha trascendido las categorías con las que solemos entender a nuestra experiencia. El lenguaje que tenemos ahora, al igual que nuestra consciencia, se ha desarrollado con el tiempo y lo que nos parecen formas de hablar corrientes habrían resultado incomprensibles para gentes de épocas anteriores. Hay así razones para creer que dentro de 1 o 2 siglos, con el perspectivismo y con la estructura integral más afianzados, podríamos tener un lenguaje capaz de decir lo que a nosotros nos parece inexpresable. Relación alterada con el tiempo. Cuando Feuchter habla de acrónico y atemporal, señala un cambio en la relación de la consciencia con el tiempo. Por su parte, Gelser se refiere a nuestra relación alterada con el tiempo, anunciando que la nueva estructura integral comportará una irrupción del tiempo. En este sentido, irrumpir significa entrar por la fuerza y de forma súbita. Experimentemos esto cuando alguien nos interrumpe. Gelser sostiene que no solo la idea del tiempo, sino el tiempo mismo se introducirá en nuestras vidas y las interrumpirá. Si con la mencionada ascensión del patriarca del Monte Berthoud la consciencia occidental entró en la era del espacio, al final del siglo XIX había entrado, según Gelser, en la era del tiempo. Y así como las distintas estructuras de la consciencia pueden ser caracterizadas con sus 3 bases por su relación con el espacio, es decir, imperspectiva, perspectívica y aperspectívica. También pueden serlo por su relación con el tiempo. El tiempo, tal y como lo conocemos en un nivel mental racional, es lineal, es decir, se mueve de un pasado a un futuro a través de un presente. Sin embargo, el tiempo de la estructura mítica, como ya se ha mencionado, era cíclico. Lo vemos, por ejemplo, en los yugas hindúes o en las edades de oro, plata y bronce de Grecia. En la percepción del tiempo lineal, el pasado ya no existe y el futuro no ha ocurrido todavía. Sin embargo, la percepción del tiempo cíclico no está sujeto a esta diferenciación. Pasado y futuro no tienen sentido en un círculo. En realidad, en el tiempo mítico, los hechos regresan al principio y el ciclo empieza otra vez. Nosotros lo experimentamos con las estaciones. Por su parte, en las estructuras mágica y arcaica no hay ningún tiempo, ni lineal ni cíclico. Todo existe en una especie de presente puntual, o como puntos desconectados y destellos de una experiencia. Vemos que tiempo y autoconsciencia guardan una íntima relación. Esto se comprende mejor al mirar al recién nacido, un ser que existe en un estado sin tiempo, es decir, un estado salpicado por una serie de ahoras discontinuos, que se apoderan de toda su consciencia y caen en el olvido. Un niño de 2 años disfruta de una especie de eterno retorno, repitiendo patrones establecidos en el pasado. Las alteraciones de las actividades del día a día llegan una gran resistencia en él. Más tarde es a partir del surgimiento de su yo, cuando aparece un concepto del tiempo con ideas incipientes del antes, después, del mañana o del ayer. Es curiosamente el hecho de que la mayor parte de nosotros estemos atrapados en el tiempo lineal durante toda nuestra vida. Parece indicar que no crecemos. Sin embargo, unos pocos tienen atisbos de una especie de tiempo más allá del tiempo, pero normalmente solo los tienen al final de sus vidas, cuando ya no les queda tiempo para que les sirva de algo y las personas a quien se lo comunican lo achacan a la senilidad y a la chochez. La simultaneidad. Gelser sitúa en los comienzos del siglo XX el punto de arranque de la nueva consciencia del tiempo. En este sentido, a través de Einstein, la ciencia tuvo su gran aportación con la teoría de la relatividad. Por su parte, en el mundo del arte fueron las visiones cubista y de Picasso y Braque las que mostraban una percepción de simultaneidad, un todo a la vez, más que una cosa en vez que otra.
Por su parte, en el mundo de la música, fue la Novena Sinfonía de G. Mayer la que inició la deconstrucción de la sinfonía tradicional que proseguía Arnold Schoenberg con sus sistemas atonal y dodecafónico, dispensando las expectativas lineales. En la literatura fueron novelas como las de James Joyce, Thomas Mann, Hermann Broch, entre otros, las que introdujeron las experiencias del tiempo no lineal en sus narrativas. El más influyente fue Proust. La poesía y el teatro rompieron también con las tradiciones lineales. August Strindberg utilizó la técnica del sueño y T.S. Eliot el verso recortado, lo que reflejaba la discontinuidad de la experiencia. En cuanto al mundo de la filosofía, la obra más influyente del siglo XX podría decirse que fue Sed y tiempo, de Martin Heidegger. En realidad, del cuadro estático se pasó al cine o imagen en movimiento. Las películas podían proyectarse hacia atrás y hacia adelante, aniquilando el tiempo lineal del pasado al futuro. Y a nivel musical sucedió que la aguja podía volver al principio del disco y volver a empezar. Los elementos electrónicos pudieron crear una experiencia de simultaneidad que es algo habitual en el mundo del arte. La aceleración. Los niños que han crecido con Internet estarán familiarizados con la simultaneidad y la percepción múltiple. En las últimas décadas ha surgido un nuevo tipo de percepción y es evidente que en algo ha contribuido la aparición del ordenador. Vivimos un aumento en la velocidad de las cosas. Nos movemos a un ritmo que nuestros antepasados habrían encontrado como vertiginoso. En realidad, en nuestro apresurado mundo lo que cuenta es el tiempo en sí. De hecho, vivimos en el seno de una cultura obsesionada con el claro impulso de fraccionarlo en partes cada vez más pequeñas, como un nanosegundo, un psicosegundo y el femtosegundo, una milbillonésima de segundo. Proclamamos el hecho de aprovechar el tiempo al máximo, dando lugar al concepto de fast food, y además tenemos la obligación de no perder el tiempo. Tenemos canales con 24 horas de emisión y vivimos el ansia de llenar el día, o al contrario, de matar el tiempo entre dos ocupaciones. En realidad tememos desperdiciar el tiempo, para lo cual procedemos a realizar más deprisa una actividad determinada, o bien haciendo varias al mismo tiempo. Multifunción, la lavandería, que también es panadería, o la librería, que también sirve capuchinos. Resulta curioso que en inglés el tiempo que pasamos con las personas que queremos recibe el honorífico título de quality time. La idea de dedicar nuestra atención a una sola tarea ha quedado anticuada. Vivimos en un mundo de ir al grano y no nos queremos perder nada, por lo que ganamos en cantidad, pero perdemos en profundidad. En esta inmediatez y tensión se provoca en el espectador una fugaz apariencia de atención y, en muchos casos, una negación del verdadero carácter del pasado, convirtiéndolo en una simple fuente de información. Se tiende, pues, a la incapacidad de tirar nada, a una aversión a desperdiciar. El tiempo, dice la ciencia, puede ir hacia atrás, hacia adelante o hacia cualquier dirección sin que nuestra comprensión de las leyes de la física se vea afectada. La obra de Lia Progolin sobre las estructuras disipativas y la investigación del Instituto de Santa Fe sobre la teoría y la complejidad del caos y la entropía han aportado argumentos contra el determinismo de la física estándar. El tiempo es también un tema central en la obra sobre los campos morfogenéticos de Robert Sheldrake, quien afirma que las formas de vida poseen una memoria no localizada en el ADN, sino en un campo no físico, algo que recuerda a los registros acásicos y la idea de Bergson, de que el pasado continúa existiendo y está presente a la consciencia. Y solamente hace falta un pequeño reajuste por nuestra parte para que nos sea accesible. Bricker teme que la pantalla plana del ordenador y su cacareada simultaneidad lleve a perder la capacidad de leer y con ella la de abrir profundidades interiores y ralentizar en un sentido literal el tiempo. De hecho,
el sumergirse en un libro es algo más que una metáfora de ensimismamiento. La imagen. Nuestra antigua comprensión del tiempo y por ende de la propia vida es inseparable en muchos sentidos. Beckett afirma que la experiencia humana del tiempo puede estar sufriendo una mutación fundamental. En este sentido señala que vivimos en un ahora saturado de imagen y sonido, una concretación de lo pictórico que puede expresar el declive de lo lineal en favor de lo simultáneo. Leonard Sachs celebra el retorno de la imagen, porque fue precisamente el desarrollo del alfabeto el que ensalzó la consciencia del cerebro izquierdo, origen de muchas crisis, sino todas las que se nos presentan en el comienzo del siglo XXI. Afirma que las distintas formas de simultaneidad y la cultura centrada en la imagen de los medios electrónicos anuncian la llegada de un nuevo pensamiento, un pensamiento concreto, participativo, femenino, no lineal y por lo tanto no abusivo. Al parecer, el paso siguiente implicará el retorno a un tipo de pensamiento pictórico, o al menos a un pensamiento que excede los límites del lenguaje, principio característico de la hipnagogia. Según Yuri Moch-Witting, el pensamiento pictórico es el que experimentaron nuestros primeros ancestros, una participación metafórica en las cosas basadas en una imagen. Es el tipo de pensamiento que Warraker llamó inteligencia del corazón, la experiencia fresca de las cosas que tenemos de niños. Este retorno de la imagen a costa del ego verbal tiene sus peligros. Al fin y al cabo, fue a través de las imágenes y el espectáculo, y no a través de argumentos racionales lineales, como el régimen totalitario nazi se apoderó de un pueblo. Como sabía Gelbser, las imágenes y los símbolos funcionan en el nivel de la estructura mágica, soslayando la mentalidad crítica y reflexiva. El perpetuo ahora del siempre presente de Internet implica la experiencia de este tiempo profundo y meditativo, donde la mente puede centrarse en valores y entender por qué piensa como lo hace. Puede que una imagen valga más que 1000 palabras, pero sin las palabras que nos lo dicen, no sabríamos ni siquiera qué estamos mirando. El reinado de la consciencia dominante del cerebro derecho, imagen, en realidad es algo que ya existió, es una forma de consciencia más antigua. Fue desde ella que surgió el ego del cerebro izquierdo. Sin embargo, la posibilidad de una pura consciencia del cerebro izquierdo sería una carga y un error, porque dicha preeminencia conlleva la pérdida de los significados, producida en los últimos 4 siglos. El tema central de toda esta investigación es la consciencia doble y su elusivo justo medio, una concepción de cerebro derecho como el bueno y un izquierdo como el malo supone un argumento simplista. Conclusión. El misterio fundamental de la vida es la consciencia, y el hecho de explicar a la misma significa básicamente explicarnos a nosotros mismos disciplinas tan dispares como la genética, la neurociencia, la filosofía de la mente y el postestructuralismo. Parecen coincidir en el que el ser humano tal y como lo conocemos es una concepción anticuada y obsoleta. Parece ser que nuestra única posibilidad de superar la crisis global es otra nueva transformación, una transformación que será la de la consciencia misma, y esto puede hacerse en un escenario de guerras y dolor, o tal vez, quizás, en una progresiva reestructuración armoniosa en la que paso a paso se desprende lo que ya no toca y se acoge con espíritu abierto lo nuevo que a cada cual espera. Llega la era de la autorrealización y con ella la capacidad de la actual antroposfera de recrear la belleza y hacer la verdad, la esencia del origen y su infinitud.